para prepararnos para la vuelta. Mientras tanto les voy contando que nosotros somos una ONG que no solamente trabajamos el bullying, sino también trabajamos casos de mobbing, que es el acoso laboral. Además trabajamos habilidades sociales para que los chicos puedan aprender estrategias de afrontamiento a la hora de hacer amigos. También además trabajamos con lo que tiene que ver con los docentes, la salud mental de los docentes, con el clima áulico, con la gestión de los directivos. Trabajamos asesorando tanto a los padres como a las instituciones. Bueno, vamos a seguir esperando a que se una gente. A ver. Bueno, mientras tanto les sigo contando. En nuestra ONG contamos con un equipo de voluntariado, así que quien esté interesado se puede unir. En nuestra página hay un link donde se pueden contactar quienes quieran ser parte. Además contamos con un área de comunicación, contamos con un área de finanzas, un área de investigación. Ellos son los encargados de proveernos datos a nosotros y de quienes van investigando acerca de las intervenciones que vamos realizando. Si estas salen bien, si hay que ajustarlas un poquito. Y bueno, yo soy Gisela Rugna, pertenezco al equipo psicoeducativo de Hablemos de Bullying, soy la coordinadora. Nosotras somos las que armamos los dispositivos, los protocolos, los talleres, quienes hacemos la atención en consultorio de los casos de bullying. También trabajamos con los docentes que lo necesitan, asesorando a los padres. Pero no quiero hablar tanto, vamos a esperar a que se siga sumando gente. Ahí se unió Laura. Bien, bueno, les voy contando en este momento nuestra ONG. A ver. Bien. No arranco todavía. Ay. Acá están los voluntarios. Ahora Ariel, Jessy. Acá se unió Meili, Pablo, Laura, Araceli, Brian, Jessy, Maru. Gracias por el aguante. ¿Qué? Está. Bueno chicos, nunca hice un vivo, así que vamos a ver cómo sale. Tratemos todos de ir compartiendo en las redes, así esto puede tener un mayor alcance. Hola Sofi, se unió Sofi con nosotros. A ver. Vamos a esperar un poquitito así se va uniendo más gente. Moni se unió con nosotros. Si pueden ir compartiendo en sus redes, así eso tiene un mayor alcance, sería muy importante para nosotros. Me dice que hay 8 comentarios, pero no lo puedo ver. Ahí está. Bueno, para los que van entrando, me presento, soy Gisela Rugna, pertenezco al equipo psicoeducativo de Hablemos de Bullying. Y bueno, y hoy vamos a estar hablando de qué se puede hacer desde casa y qué se puede hacer desde la escuela frente a un caso de bullying. Y además, para aquellos que quieran saber, podemos hablar un poquito de qué hacer en esta etapa que estamos viviendo todos. Vamos a seguir esperando a que se una gente. Gracias, Mónica. Fabri, acá me aparece 54.
Estos son las personas que se unieron. Hay 54 personas. Bien, cuando ustedes me digan, yo arranco. Ahora sí arranca. Bueno, ahora sí ya vamos a arrancar. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntitas que nos estuvieron mandando previamente cuando difundimos este vivo. Bueno, nos preguntaron qué hacer desde casa para aquellos chicos que sospechan que sufren bullying o quienes sufren bullying. Bueno, en esta época es muy importante que juguemos con nuestros hijos, con los, ya sean niños o adolescentes, que encontremos la forma de jugar y de compartir. Si nosotros estamos al tanto de que nuestro hijo sufre bullying, eso es importante porque nuestro hijo se animó a hablar con nosotros. Pero en aquellos casos que nosotros podemos sospecharlo, podemos implementar juegos de mesa muy simples, donde por ejemplo agarramos un juego de la oca, en cada casillita vamos a poner algo que te pone triste, algo que te pone contento, un secreto, y lo jugamos todos tiramos los dados, todos vamos jugando. Y esa es una buena forma de que la familia pueda contar. Tanto mamá, papá, hermanos, quienes compartan, puedan contar aquellas situaciones que los ponen tristes, aquellas situaciones que les ha dolido, algún secreto que tengan. De esta forma toda la familia se comunica y se genera un espacio de confianza, ¿sí? A veces los chicos que sufren bullying en sus perfiles están muy asociados a que son chicos que tienen autoestima muy baja, estilos pasivos de personalidad, es decir, que dejan pasar los problemas, tratan de no enfrentarlos. Entonces sería bueno en esta instancia que vamos a tener mucho tiempo en familia de poder sentarnos a hablar de los problemas, sentarnos a hablar, debatir, discutir, tratar de no confrontar a nuestro hijo cuando nos está contando lo que le pasa, tratar de no decirle cómo puede ser que te dejaste hacer esto, cómo puede ser que te hicieron esto y no te defendiste. Si no lo tenemos que cuestionar a nuestro hijo cuando nos está comentando la situación de bullying que sufrió. Normalmente, si un chico sufrió bullying, tenemos que ver los estilos parentales nuestros. Es decir, yo como mamá o yo como papá, frente a un conflicto, ¿qué suelo hacer? ¿Me enojo? ¿Me encierro en mi habitación y no hablo del tema? ¿Qué es lo que yo hago como papá? ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? Frente a un conflicto, me enojo y grito y le digo no te aguanto más. Entonces nuestro hijo quizás aprende a quedarse callado para no generar problemas. Este es un buen momento para que nosotros podamos reflexionar sobre qué estamos haciendo en casa y cómo ayudar, ¿sí? Principalmente poder afianzar la comunicación con nuestros hijos. Normalmente estamos haciendo un montón de cosas, actividades con la casa, limpiando, y a veces no se dan los momentos de escucha. Entonces este es el momento para que nosotros podamos sentarnos a hablar. Como les decía hoy, a través de algún juego, a través de ponen preguntas adentro de un frasco y van sacando y tienen que responder, a través de poder generar, como hoy les decía, un tipo de juego, a través de figuras de emociones, podemos ver en la compu caritas tristes, enojadas, alegres, y de esa forma vamos contando cuándo estuve así, ir asociando en qué momento me sentí así. De esta forma, si en casa se aprende de que de los conflictos se habla, de la tristeza se habla y del enojo se habla, en el momento en que yo necesite hablar me voy a poder acercar hacia mis papás. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? Les voy a pedir por favor a todos que si pueden ir compartiendo, de esta forma lo que nosotros estamos hablando puede tener alcance a más familias. Bien, a ver, voy a leer si hay alguna pregunta más. Bueno, yo nunca hice un vivo, así que ténganme paciencia. Todos tienen la opción, acá estoy viendo que todos tienen la opción de compartirlo ahí abajo, ¿sí? Así, bueno, como les decía hoy, puede llegar a más familias. Muchas gracias Mariela por las felicitaciones. Muchas gracias Ale. Bueno, gracias a todos los que se están uniendo. Florencia, Agustina. Bien, acá me van dando indicaciones. Bien, bueno, vamos a continuar, ¿sí? Por ahora, bueno, entonces vamos a pasar en limpio lo que les venía diciendo. Por un lado, es importante reforzar la comunicación. ¿De qué forma podemos jugar, podemos hablar? Por otro lado, como papás, está bueno que nos pongamos a pensar nuestras funciones parentales. ¿Qué quiero decir con esto?
con rever nuestras funciones parentales. ¿Cómo soy yo frente a un conflicto? ¿Cómo soy yo cuando me enojo? Un ejemplo, estamos atravesados todos por el coronavirus, estamos atravesados todos por estar en casa. Entonces, yo veo publicaciones de que otro sale de su casa, sabemos que está prohibido, que no se puede, que no está bien. ¿Cómo reacciono yo? ¿Diciendo quédate en casa o quédate en casa y con una mala palabra atrás? Este tipo de reacciones que nosotros tenemos como adultos y que no nos damos cuenta, que a veces lo hacemos de forma inconsciente, de hecho todos lo hacemos en algún momento, son modelos que nosotros le vamos mostrando a nuestros hijos frente a la falta de tolerancia con el otro. ¿Sí? Si bien el otro no está respetando una normativa que está bastante clara, es importante como papás que nos pongamos a pensar si yo tengo tolerancia o no, si yo me enojo, si yo puteo, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar después cuando ese alumno, ese chico vuelva al aula y un compañero no se quede quieto? ¿Sí? La docente quiere dar clases y este compañero no se queda quieto, no se queda quieto. ¿Le van a pedir bien que se siente en su banco o posiblemente lo vayan a agredir? Este es el momento de que todos nos pongamos a pensar qué es lo que nosotros hacemos, ¿sí? ¿Cómo actuamos frente a esta situación? Las personas frente a la ansiedad actuamos de tres formas: el ataque, la huida o la evitación, ¿sí? Nos quedamos paralizados. Entonces, si yo actúo frente a lo diferente con el ataque, esta es una forma que yo le estoy enseñando a mi hijo a actuar cuando algo lo ponga nervioso. Si arrancar las clases lo pone nervioso y alguien lo molesta, ¿qué es lo que va a hacer nuestro hijo? Atacar. ¿Sí? Bien, acá hay preguntas. Ajá. Bien, bien. Acá nos están preguntando cómo se puede hacer desde casa, ¿sí? Frente a un caso de bullying para que nuestro hijo no se sienta débil, es decir, para no caer en la impotencia como papás. Bien. Bueno, lo primero que hay que hacer si yo me entero de que mi hijo está sufriendo bullying, justamente esto que plantea muy bien esta mamá, no caer en la impotencia. No enojarnos, no empezar a gritar, no empezar a echar culpas, a buscar culpables, a perseguir, a ver quién tiene la culpa y quién tiene que responder. En este momento somos nosotros los que podemos hacer algo desde casa. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer desde casa? Lo principal es no victimizar a nuestro hijo. Si yo lo victimizo y le digo que es pobrecito, que por qué le hacen esto, lo que yo le estoy enseñando es que él no tiene herramientas para salir adelante. Toda persona tiene herramientas para salir adelante y del bullying no se sale solo, se sale con la ayuda de un adulto. Entonces es importantísima la contención que los padres le den al hijo. ¿Sí? Como repaso, no buscando culpables, no victimizando, siempre entendiendo de que si mi hijo me habla le voy a dar una escucha activa sin cuestionar, repito, sin plantearle ¿por qué te dejaste hacer esto? Y nadie hizo nada. Si lo escucho pasivamente, tranquilo, y después puedo preguntar, ¿sí? Porque si nuestro hijo está confiando en nosotros, teniendo en cuenta que esto obviamente les da vergüenza y además hay un plus, los chicos no quieren preocupar a los papás. Entonces, para ellos, contarles lo que le están haciendo en la escuela es un sufrimiento porque no quieren darle un problema más a sus padres. Entonces, tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta nuestra reacción cuando nos cuentan esto, tratar de no enojarnos. ¿Por qué te dejaste hacer eso? ¿Por qué te agredí? No, tratemos de calmar nuestras emociones y después los adultos los charlamos por otro lado. Tratar de que no sea una guerra entre la institución y la familia, ¿sí? Sino que tratar de formar una alianza. Normalmente lo que suele pasar a las escuelas, esto se los digo por experiencia, no hay información, no se sabe cómo trabajar respecto al bullying, faltan muchísimas capacitaciones. Entonces, a veces el docente no hace porque no identifica, porque todos estamos acostumbrados a normalizar la violencia. Por ejemplo, ahora, como les decía, con esto del coronavirus, todos andamos, en cierta forma, lo voy a decir así, puteando al otro. Sí, lo estamos normalizando porque es una situación extrema, pero no debemos naturalizar la violencia, ni ahora, ni en el colegio, ni si le hacen un chiste, o si hacemos un grupo de WhatsApp los grandes y no incluimos a tal papá porque habla mucho, porque es pesado. Bueno, todas estas cosas, todos estos mensajes nosotros los estamos transmitiendo como adultos. ¿Qué más hay? Bien, a ver, vamos a ver, me interesa el tema. Bien,
Buenas tardes, me interesa el tema ya que mi hijo este año recursa el segundo año del secundario y como repito, sufre a diario de burlas y comentarios de sus compañeros e incluso algunos docentes que vuelve a tener en el aula, que le hacen gestos y los tratos no son muy apropiados. Bueno, muy bien esta pregunta. Lo que nuestra ONG tiene protocolos preventivos en las instituciones y cuando nosotros vamos a evaluar las instituciones, por lo que nos encontramos es con que lo que principalmente está fallando o lo que no estamos identificando y no estamos notando es el clima institucional. Cada institución tiene un clima, ¿sí? Este clima no solamente está en las instituciones, está en la familia, está en todos lados. ¿Nunca les pasó que van, por ejemplo, a la casa de un familiar y entran y dicen como que el ambiente está pesado o un familiar que está enfermo y cada vez que vamos salimos como triste? Bueno, eso que no se puede describir, no se puede tocar, pero es el clima, es la percepción que nosotros tenemos, ¿sí? Del lugar. Bueno, cada institución tiene ese clima y ese clima propicia o no propicia las burlas. Esto tiene que ver con la gestión, con las cuestiones edilicias y principalmente con la comunicación. A veces los docentes no se dan cuenta que desde su vocabulario y desde la forma en que se expresa están excluyendo a algún alumno. Por ejemplo, decimos que todos para hacer una pregunta tienen que levantar la mano, pero quizás hay un compañerito que levanta mucho la mano y es muy insistente, entonces a veces lo terminamos ignorando. Entonces nuestras normas no son claras, nosotros no las podemos cumplir y en cierta forma desde el lenguaje no verbal nosotros estamos excluyendo a este niño. ¿Qué es lo que terminamos haciendo? Sin querer, ignorando a este chico o a este adolescente, que los compañeros empiecen a pensar de que este compañero es un pesado, que los compañeros empiecen a pensar de que este compañero está fuera de lugar, entonces lo empiezan a excluir. A veces los adultos no nos damos cuenta, pero somos los que damos pie a que estas situaciones ocurran, a que estas situaciones de exclusión ocurran. Como hoy puse el ejemplo del grupo de WhatsApp. Están todos los padres en el grupo de WhatsApp y dicen, viste que la mamá de fulanito es así, así, así. ¿Qué va a pasar con nuestro hijo cuando se cruce con el hijo de la mamá de fulanito? Posiblemente le moleste y lo vaya a excluir. Entonces, como hoy les decía, somos los adultos quienes desde la comunicación, tanto en el aula como en la familia, estamos propiciando que el niño o el adolescente quede excluido o empiece a excluir al compañero. Son pequeñas cosas que nosotros tenemos que empezar a evaluar. Desde nuestros talleres de comunicación y de norma, nosotros siempre invitamos a los docentes a que se repiensen ellos, como padres, como docentes y como fueron como alumnos. ¿Sí? Bien, vamos a seguir leyendo. ¿Qué pasa cuando sabemos que le hacen bullying porque nos cuenta? ¿Qué pasa cuando sabemos que le hacen bullying porque nos cuenta y lo hablamos en la escuela y el nene también, pero eso sigue pasando en todos lados? ¿Cómo haces para... Ay, no veo. ¿Cómo haces para que lo tome natural? Bien. A ver. La realidad es que a veces, como hoy les decía, pues nosotros podemos intervenir como papás y hay instituciones que son más abiertas, más receptivas, como hay otras que no. O a veces no tienen los recursos, ya sea como hoy les explicaba, por las cuestiones edilicias, por distintas situaciones que, bueno, cada situación deberá ser evaluada. Lo importante es que nosotros desde casa tenemos que ver qué estamos haciendo y no naturalizar la violencia como bien planteaba esta mamá, ¿sí? Como hoy decía en el comienzo, tenemos que ver como papás cómo soy yo frente a un conflicto. Frente a un conflicto, ¿qué hago? ¿Evito? ¿Me enojo? ¿Sí? ¿Me enojo y reacciono o huyo? ¿Cuál es mi respuesta? Entonces, evaluemos. ¿Cómo soy yo como papá a la hora de un conflicto, a la hora de estar ansioso? No se olviden de que el bullying, la principal sintomatología que genera en el chico es la ansiedad. Entonces, frente a la ansiedad, él va a tener estas 3 respuestas de las que yo les hablo, ¿sí? Somos los papás quienes brindamos estrategias de afrontamiento, quienes podemos darle a los chicos distintas formas de enfrentar el problema. Si a mí cada vez que yo me estoy peleando con mi marido y quizás mi marido me dice algo que no me gusta, yo me encierro, me enojo y no hablo del tema, posiblemente nuestro hijo haga lo mismo. Si yo cada vez que estoy discutiendo con mi marido me dice algo y yo lo ataco, posiblemente esta va a ser la reacción de frustración en el chico. Tenemos que empezar a pensar qué señales estamos dando en casa, ¿sí? Porque va a haber veces que por más de que tengamos muy buena voluntad desde la institución,
no hay mucha respuesta. Hay que ver, depende de cada situación en particular. Y en todo caso, nuestra ONG cuenta con atención al consultorio, en donde a través de la atención al consultorio nosotros tratamos de mediar y trabajamos con todos los sistemas, con la familia, con la escuela y con los chicos, ¿sí? Acá tengo otra pregunta. A veces las escuelas también hacen una guerra con los padres. Eso también es un gran problema. Sí, muy bien, realmente es así. A veces se arman guerras, pero para que haya guerra tiene que haber dos bandos sí o sí. Queda en nosotros si nos enganchamos o no en estas guerras, ¿sí? La escuela puede intentar, o a veces los padres contra la escuela pueden intentar hacer un montón de cosas, pero queda en nosotros qué hacemos frente a esto. Si yo a mi hijo le hablo de que en la escuela hacen esto, que la escuela hace lo otro, que la escuela no se moviliza, que la escuela no hace nada, que la docente es una inoperante, yo les estoy dando ejemplos que escucho en consultorio, después nosotros tenemos que mandar a nuestro hijo a esa institución y nuestros hijos ven a través de nuestros ojos con qué disposición o predisposición va a ir ese chico a esa institución si nosotros decimos esto. Entonces tenemos que tener en cuenta nuevamente el mensaje que les estamos dando. Normalmente para que el caso de bullying se solucione deben intervenir todas las partes, pero no siempre pasa. Y realmente en la atención en consultorio hemos visto que con el compromiso de una de las partes realmente se puede salir adelante. Bien. Otra pregunta, me van pasando las preguntas. ¿Qué debe entenderse por bullying? ¿Puede aclararse bien? ¿Es lo mismo una actitud de manipulación u hostigamiento o ambos? Bien. El bullying es el hostigamiento entre pares, ¿sí? Hostigamiento entre pares que significa que entre amigos, entre compañeros de escuela, y es un hostigamiento que se dice que es intencionado, sostenido en el tiempo. Intencional. Nosotros en lo intencional siempre tratamos de poner un paréntesis. Normalmente los chicos buscan o llamar la atención o quizás poder atravesar alguna frustración, pero todavía no está bien estudiado si realmente son conscientes de las consecuencias, ¿sí? De las consecuencias que generan en el otro. Entonces, decíamos que es un hostigamiento entre pares, decíamos que debe ser sostenido en el tiempo, es decir, si hoy hay un pleito, hay una pelea en el patio de la escuela, ¿sí? Eso no es bullying, eso fue un conflicto porque quizás mi compañero me empujó en la fila, lo que no implica que ese conflicto, si los adultos no intervienen bien, a futuro se pueda convertir en bullying, ¿sí? Y puede ser físico, psicológico y verbal. Dentro del psicológico está la manipulación, las amenazas. Es decir, en el bullying puede ser de que yo digo, si vos te sentás ahí ya vas a ver a la salida y todos los días lo mismo, entonces todos los días el chico no sabe dónde sentarme. Si vos no me das mi almuerzo ya vas a ver lo que pasa. Eso es una manipulación y eso entra dentro de lo que es bullying, ¿sí? Pero como les decía, debe ser sostenido en el tiempo y entre pares. Ya si entra el docente es acoso escolar, es otro tipo de cosa. Bien, bueno, nuevamente les voy a pedir si pueden ir compartiendo este vivo, así llega a distintas familias. ¿Alguna otra pregunta? Vayan dejando sus consultas. A ver acá. Bien. A ver, que se mire porque nos cuentan. Bien. Cualquier cosa, si algo no se entiende de lo que yo digo, vuelvan a repreguntar. Bueno, también me gustaría hablar de lo que está aconteciendo en este momento. En este momento es una prueba de fuego para todos, porque justamente lo que caracteriza este momento es que todos sentimos pánico, ansiedad, angustia. Realmente todas las consultas muestran lo mismo, todos estamos ansiosos. Lo primero que tenemos que entender es que es normal que estemos así, es normal que estemos angustiados, es normal que tengamos miedo. Repito, si nosotros le enseñamos a nuestros hijos de que es normal que frente a situaciones de crisis estemos mal, les estamos enseñando a poder expresarse libremente en casa. ¿Pero qué debemos hacer frente a esto? Evitar la sobreinformación, es decir, elegir una hora al día para ver las noticias y no estar todo el día escuchando noticias. No se olviden que lo que nosotros escuchamos, nuestros hijos también, no importa las edades que tengan, ellos también. Los audios que nosotros mandamos a la familia, ellos también los escuchan. Entonces elijamos qué información dar. Elijamos que este momento que ya en sí es difícil sea para contactarnos con los otros. Utilicemos las redes para estar cerca de aquellos con quienes no podemos estar cerca, ¿sí?
Y justamente lo que les explicaba hoy, tolerancia por el otro. Es muy difícil que convivamos todos tantos días cuando estamos acostumbrados a tener otro tipo de actividades, entonces hay que trabajar y practicar la tolerancia por el otro, ¿sí? Si el otro hace algo que no me gusta, que es propio de la convivencia a la que no estoy acostumbrada, tratemos de ver cómo se lo digo y hablar siempre en primera persona. Yo siento que vos no me estás ayudando. No, vos no me estás ayudando, no como un ataque. De esta forma nosotros estamos ayudando a nuestros hijos a que puedan enfrentar un conflicto. Bien, acá me están dando otra pregunta. A ver. ¿Qué podemos hacer los adultos cuando surgen conflictos de ciberbullying entre los chicos? Sobre todo en este tipo de cuarentena que por la situación de ansiedad genera tal vez malos tratos, malas respuestas, discriminación por no tener determinada, por ejemplo, generando exclusiones. Y hablo tanto de algo que ya se viene dando en el tiempo o no, o que está surgiendo ahora. Bien, en realidad esta discriminación de la que hablan, fuera de que ahora hay más tiempo para justamente estar en estas apps, es algo que se viene dando siempre. Lo que los adultos normalmente hacemos con las redes que no conocemos es huir, cuando en realidad hay que hacer todo lo contrario, tenemos que involucrarnos más. Inclusive hay apps o sistemas que son para el control parental, es decir, los padres podemos controlar aquello que los chicos intercambian. Tratar de que si están en las redes, estén determinado tiempo. Después tratar de encontrar momentos para estar en familia, para contactarnos y que de esa forma nos vayan contando. Yo puedo publicar un montón de cosas, como hoy dije, el coronavirus, pueden salir un montón de cosas, pero es el tiempo que yo le dedico a leer esas cosas. Si bien es horrible lo que está pasando, brindarles estrategias a los chicos para que justamente puedan afrontar esto. Bueno, ahora está pasando esto. Lamentablemente en una hora va a ser otra persona o van a molestar a otra persona. En esta situación lo importante es que el chico pueda contactarse con nosotros, pueda conectarse, pueda decirnos y nosotros podamos darle contención. No enojarnos, no cuestionarnos, no enojarnos con los que están desde el otro lado y principalmente concientizar, porque lo que suele pasar es que a veces nos hacen estas cosas y después nosotros las repetimos. A esto se le llama victim bullying, ¿sí? Aquel chico que en algún momento sufrió, en otro momento se lo hace a otro. Entonces concientizar sobre lo que está bien, lo que no está bien y aquello que podemos tolerar. No sé si soy clara, cualquier cosa me repreguntan. ¿Qué personalidad tiene el niño que recibe bullying? ¿Cómo se comporta en el aula? Bien, ahí... Esta es otra pregunta que nos está llegando. Bien, a ver, primero que nada, aclarar de que no ponemos etiquetas, sino que los estudios muestran que aquellos chicos que sufren bullying son chicos que tienen autoestima baja, que son chicos de personalidades evitativas, es decir, que tienden a evitar el conflicto, dicen esto ya va a pasar, no quiero líos, mejor no digo nada, no les quiero decir a mis papás. Son chicos que empiezan como a negar la situación que está pasando. Entonces esto se termina volviendo más peligroso. El bullying es el peligro silencioso. ¿Por qué? Porque se va a sostener en el tiempo siempre y cuando alguien no denuncie, siempre y cuando alguien no habla. Por eso es tan importante el rol de los espectadores, ¿sí? Que los espectadores dejen de ser espectadores pasivos y se conviertan en protectores. Continuemos con la personalidad del chico que sufre bullying. ¿Cómo más suele ser? A veces se lo asocia a que son chicos callados y tímidos. No suele ser siempre así. Como hoy yo les decía, pueden ser chicos re alegres que evitan el conflicto. Entonces, él piensa de que se están riendo con él cuando en realidad la está pasando mal. ¿Sí? Pero bueno, principalmente tiene que ver con que no tiene estrategias de afrontamiento. A veces está asociado a... chicos que suelen ser muy pegados a los padres, ¿sí? Chicos que están, los padres son muy sobreprotectores, entonces, bueno, justamente dependen de los papás para que los defiendan, para que resuelvan los problemas y a veces les cuesta mucho largarse solos frente a un conflicto. Pero al igual que la persona hostigada, aquella persona que hostiga, también se dice que es un chico que tiene autoestima muy baja, pero la diferencia con el chico hostigado es que no logra hacer nada con esto, no logra guardar esta frustración, sino que lo que hace es
transformarla en violencia. Entonces, quizás en su casa sus papás lo retaron porque estaba molesto, quizás lo encerraron o quizás lo mandaron a cuidar a su hermano y este chico vivió esa situación con mucha impotencia, entonces después va a la escuela y justamente exterioriza esto molestando a otro compañero. Bien, vamos a leer otra pregunta. ¿Cómo? No. Los chicos sufren burlas habitualmente, por ejemplo, por obesidad. Es muy difícil lograr que no se sientan mal en todos lados porque siempre hay algo que les dice algo. Hay que educar a todos los grandes y los chicos. Sí, en realidad no son los chicos solamente los que discriminan. Bien, vamos a saludar, antes de seguir, vamos a saludar a Cecilia Mariño, que se unió con nosotros. Hola Ceci, bien. Como hoy les decía, a ver, sí es cierto que los chicos sufren burlas, también es cierto que los grandes sufren burlas. Yo trabajo en obesidad y la realidad es que no solamente los chicos lo sufren, sino que los adultos sufren un montón. Y esto se debe ¿a qué? A la tolerancia que no existe por la diferencia en el otro. Los adultos todo el tiempo estamos emitiendo comentarios, discriminando, a veces sin darnos cuenta, diciendo, no, porque no te juntes con aquel, viste que es medio raro, o viste que están en la edad del pavo, y diciendo estas cosas, nosotros también estamos teniendo prejuicios sobre el otro. Los chicos empiezan a generar prejuicios porque somos los adultos quienes les vamos poniendo ese chip. Yo siempre cuento un ejemplo de un estudio que se hizo con bebés, donde a los bebitos, cuando eran chicos, los alzaban mujeres con sobrepeso y mujeres sin sobrepeso. En un primer momento los chicos no tenían preferencia por quién los haga UPA. Luego de que pasó un año aproximadamente y 9 meses, tendría que refrescar el estudio, lo que empieza a pasar es que los chicos prefieren que los hagan UPA mujeres delgadas. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde vienen estos rechazos? ¿Cuántas veces nosotras como mujeres no hemos dicho estoy fea, estoy gorda, esto no me queda bien? A veces quizás los prejuicios vienen de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Entonces empecemos por nuestra aceptación personal y de esa forma estamos enseñando a nuestros hijos a que se acepten ellos también. Bien, ¿alguna pregunta más? Les voy a pedir, por favor, que vuelvan a compartir, ¿sí? Que así esto puede llegar a todas las familias, puede llegar a más personas. Vamos a ver, Fabri, ¿hay alguna otra pregunta? Bien. A ver, yo voy a leer acá, vamos a ver. Esto que dicen de las guerras es tal cual. A ver, ¿cómo podemos ayudar cuando sabemos que algún niño que lo sufre, pero no somos familiares? Y los padres no lo denuncian. Bueno, perfecta esa pregunta que hicieron, está perfecta. A ver, hoy hablaba de que el bullying lo conformamos todos y todos somos partes. Familia, escuela, psicólogos, compañeros del aula. Todos somos espectadores. Queda a nosotros si vamos a ser espectadores pasivos o protectores. Entonces, si yo sé de un caso de bullying y lo denuncio, de esa forma yo me estoy volviendo protector. Hay que ver realmente, primero hay que definir si es bullying, segundo hay que ver realmente cómo el niño lo está percibiendo, si realmente es un caso donde él participa o no, tendríamos que evaluar el caso. Pero siempre que nosotros sospechemos, lo primero que tenemos que hacer es denunciar. Frente a esta denuncia, lo que se debe hacer es siempre resguardar al chico, ¿sí? No exponer a este niño desde la institución, no se debe exponer al niño que el niño nos dijo esto o que nosotros notamos esto. Se debe hacer entrevistas por separado donde no se comente sobre quién se está hablando, ¿sí? Para preservar, porque si no, de otra forma nosotros podemos agudizar. Hay que ver por qué estos papás a veces no están denunciando el caso, pero siempre desde cada lugar se puede hacer algo, reforzando su autoestima, diciéndole pequeñas cosas como vos podés, qué bueno que viniste a contarme, vos tenés que contarme cada vez que puedas, que lo sientas o que estés mal. ¿Por qué? Porque si un niño vino a nosotros como adulto a contarnos lo que les está pasando, nos está pidiendo ayuda, confía en nosotros. Entonces nosotros no debemos romper esa confianza, siempre guardar la confidencialidad. Siempre que un niño nos cuenta este tipo de cuestiones, no los tenemos que cuestionar. Escucharlos activamente, muy receptivo, ¿sí? Es muy difícil para un niño y le genera mucha vergüenza, o para un adolescente, tener que contar que está sufriendo bullying. Bien, a ver, que acá hay alguna otra pregunta, tomo un poquito de agua.
Bueno, muy buena pregunta, estoy leyendo. ¿Por qué les cuesta a los docentes darse cuenta de las situaciones de bullying? Como hoy les decía al comienzo, les vuelvo a pedir si pueden compartir en las redes. Vamos a retomar algunas cositas que dije cuando arranqué. Al docente le cuesta darse cuenta y a veces no es por malas intenciones. Primero porque se sabe poco del tema. Segundo porque no hay herramientas, es decir, no hay capacitaciones. Las intervenciones que nosotros como ONG damos en las instituciones hasta son muy sencillas y muy fáciles de aplicar, pero a veces quedamos en el tiempo con estrategias de afrontamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces el docente no sabe mirar. El bullying es el peligro silencioso y a veces no solamente el docente, sino la familia. Nosotros siempre damos algunas claves para que desde casa o para que desde la escuela podamos notar. Desde casa, un niño que empieza a cambiar la forma en que duerme más o duerme menos muy de golpe, empieza a cambiar la alimentación, come más o come menos de golpe, se empieza a excluir de actividades sociales, ya no quieren compartir la mesa con nosotros y está muy irritable todo el tiempo o llora porque se le cae un vaso, nos está dando la pauta de que algo le puede estar pasando. A veces no es bullying, es algún otro tipo de cosa, pero es importante ver porque lo primero que se nos afecta a cualquier persona cuando tenemos un problema son lo básico, las áreas funcionales en nuestra vida, es decir, lo cotidiano, ¿sí? Bien, y otra cosa que se puede ver desde la escuela, pensemos lo siguiente, un chico que no sale al recreo, un adolescente que no sale al recreo, un chico que se duerme en clase, un chico que no sonríe, que todos se ríen o a veces cuando todos se ríen y la persona que está hablando no se ríe, son pautas que nos están dando de un chico no está bien. Imagínense un niño sin sonreír. Claramente ese niño le está pasando algo. Entonces, desde el aula podemos hacer cosas muy simples. ¿Qué podemos hacer? Sentarlos en círculo. En este momento que estamos mandando tareas y adaptaciones, ¿sí? Para casa, tratemos de trabajar todo lo que es la educación emocional. Tratemos de trabajar cómo lo están viviendo los chicos, si tienen miedo, si tienen angustias. De esta forma nosotros como docentes les estamos dando la apertura de que hablen de las emociones con nosotros. Porque si ellos sienten que no nos pueden contar, que nosotros adultos no los vamos a entender, cuando les pase una situación de bullying, el bullying se va a sostener en el tiempo porque nadie va a hablar, ¿sí? Se convierte en este peligro silencioso del que yo les hablo. Bien, a ver, porque nos está llegando otra pregunta. Ay, acá está. Bien, yo de mi parte agradecerle por la gran ayuda que fuiste para mí y mi familia, siempre tan cara explicando. Una pregunta que ya te la hice, a ver, no puedo dar nombres, pero te agradezco de todo corazón y me emociona. Una pregunta que ya te la hice, pero me parece importante a qué cosas tenemos que estar atentos como mamá o papá en el comportamiento de nuestros hijos, como para darnos cuenta de que está sufriendo bullying. Te mando un beso, Gisa, te quiero mucho. Gracias. Bueno, esto que les estaba diciendo, en cosas muy básicas, los chicos empiezan a dormir mayores cantidades de horas, empiezan a no querer compartir con nosotros momentos. Ojo, paréntesis, el adolescente suele hacer eso entrando a la adolescencia, empieza a querer estar más con su grupo de pares y no tanto con la familia. Pero yo les estoy hablando de que no comparte con la familia, deja de ir a lugares que le hacía bien, deja de hacer actividades que antes le hacía bien, lo vemos todo el tiempo muy enojado, muy callado en casa. Esos son parámetros para darnos cuenta, ¿sí? Un chico que no busca hacer planes en el fin de semana, un chico que en las vacaciones no tiene planes y antes lo hacía. Bueno, estas son pautas que a nosotros nos tienen que ser un signo de alarma para ver qué puede estar pasando. Y a veces la forma de hablar esto es jugando con ellos. No hace falta ir y preguntarles directamente, a vos te está pasando esto. Que a veces cuando no nos queda otra es la mejor solución. Pero a veces generando el terreno, adaptando el terreno, es de la forma en que nosotros vamos a poder entender qué le está pasando a sus hijos. Imagínense nosotros adultos que vamos al psicólogo. No sé si alguien de los que está escuchando va al psicólogo. Normalmente no vamos a la primera sesión y le contamos todo. Tenemos que generar un vínculo de confianza. Y una vez que generamos este vínculo de confianza, es más fácil llorar, es más fácil enojarnos, es más fácil decirle todo lo que nos pasa. Porque ya sabemos que nos va a escuchar sin cuestionarnos, ¿sí? Después vendrá la devolución.
Entonces, de esta forma, frente a los conflictos debemos actuar nosotros adultos, padres, docentes. Escuchar, generar el vínculo, hacer preguntas, dar nuestro punto de vista sin cuestionar y principalmente siempre en primera persona. Yo creo que lo que a vos te está pasando es nunca ataquemos o nunca diríamos lo que nosotros haríamos porque ellos quizás no cuentan con esas estrategias. Entonces, brindarle formas de solución. No, los chicos son malos y quedan... tus compañeros te hacen eso porque son malos, porque con eso ellos no pueden hacer nada. Simplemente están poniendo una etiqueta más. Es un tipo de estereotipo, de estereotipar a un compañerito. Bien. Preguntas. Más preguntas. Como ya lo dijiste, estas semanas de aislamientos pueden producir momentos de peleas, como no. En las situaciones donde se genera un clima mucho más cercano, ameno entre todos los integrantes de la familia. Puede suceder, sí, obviamente, que los niños se animen más a comentar o a decir algo en relación al bullying o un conflicto que no hayan dicho antes. Sí, justamente es lo que nosotros estamos tratando de generar conciencia, de que aprovechemos estos momentos, estos ratos y horas que compartimos todos juntos para poder hablar de las emociones. Posiblemente a nosotros también nos hayan pasado situaciones similares donde nos hemos sentido excluidos, donde nos hemos sentido mal, donde alguna vez hemos peleado con algún compañero. Entonces, hablando y sacando estos temas, jugando, dialogando, encontrando momentos que puede ser 1 hora al día en toda esta cuarentena, y es un montón, pueden salir un montón de cosas. Normalmente cuando nosotros trabajamos en consultorios con los padres, siempre les recomendamos de que tengan esta hora al día. Y en esta hora del día suele ser donde los chicos se animan a hablar, ¿sí? Porque nosotros estamos propiciando para que se dé esta situación. Bien, acá sigo leyendo. Supongo que generar este espacio de este tipo es muy positivo y necesario. Pienso que las familias donde los papás u otros familiares en sus rutinas diarias no están mucho en casa. Bueno, lo que dice esta chica es perfecto. Es así. Normalmente nosotros estamos yendo y viniendo, teniendo 1000 actividades. A veces llegamos, nos sentamos en la mesa y estamos con el celular. Entonces, ni siquiera nos damos cuenta o estamos metidos en nuestros problemas, porque como adultos también podemos tener problemas. O a veces también puede pasar de que a los papás han sufrido alguna situación de bullying o sí sufren alguna situación de hostigamiento laboral, entonces están ensimismados en su tema, tienen tanto miedo que no pueden ver lo que está pasando. Este es el momento de sentarnos a hablar. Y si un papá sufrió bullying o si un papá está sufriendo hostigamiento laboral, ya sea de sus pares, de sus compañeras, como de sus jefes, replantearse cuál es el estilo de personalidad que tiene. ¿Cuál es el estilo de personalidad que le está manifestando a su hijo? Normalmente una persona que sufre algún tipo de hostigamiento laboral, que está muy sobrepasado por las cuestiones laborales, como toda persona, a veces llegamos a casa y descargamos en casa. Entonces nuestros hijos aprenden a quedarse callados para no molestar más a papá, no molestar más a mamá. ¿Qué es lo que termina pasando? Cuando después un compañero que tiene acá la etiqueta de problemático lo molesta y bueno, yo lo dejo, total es así. Y empezamos a aprender a confrontar la situación de la misma forma que nosotros la confrontamos en casa. Bien, a ver qué más. Bien, a veces son los padres los que no contienen emocionalmente a los chicos. En esos casos, ¿cómo se puede intervenir? Bien, la primera escuela es casa. El primer lugar de contención siempre va a ser casa. Después es la escuela. ¿Sí? Lo primero que nosotros necesitamos es la aceptación de mamá y papá. Por eso los padres tienen que tener tanto cuidado cuando hacen chistes sobre los hijos y las cosas que dicen, o si les están todo el tiempo, a veces tenemos mucho miedo y les cuidado, guarda, ten cuidado, y les estamos manifestando en cierta forma de que estos chicos no van a poder. Entonces, en esos casos donde hay mucho miedo, donde a veces los papás por sus propios miedos no pueden dar contención a sus hijos, si los hijos lo pueden reconocer, lo más rápido o urgente es pedir una intervención psicológica, ¿sí? Una interconsulta. Bien, ¿qué más? ¿Podés proponer algún juego? Vean, acá hay otra pregunta. ¿Podés proponer algún juego o dinámica que podamos utilizar estos días para hablar de emociones con nuestros niños y adolescentes? Sí. Como hoy les dije, podemos agarrar un juego de la OCA. Fabri, ¿me querés pasar ahí?
por favor, que hay un juego que armamos. Sí, Gisela, sí. Ahí está. Bien, podemos agarrar un juego, se llama Amigos en Carrera, el de arriba, ahí está. Podemos agarrar un juego que tenga dados y que tenga casilleros y nosotros le vamos pegando. Mira, esto es muy casero, yo lo hago con mis pacientes o cuando vienen los papás a jugar con mis pacientes y la verdad que sale hermoso porque pueden hablar un montón. Les voy a mostrar, es muy sencillo, esto se puede hacer en casa con cualquier juego que tengan de casilleros. ¿Ven? Yo acá les pegué papelitos. El papelito dice, contar las virtudes, contar algo que te enoja, algo que te pone triste, un secreto, ¿sí? Entonces, de esa forma, si le toca a mamá, mamá habla, si le toca a papá, papá habla, y si le toca al hijo, el hijo habla. Y a veces salen realmente, normalmente cuando hacemos esta actividad entre padres e hijos, yo estoy mediando la situación y salen cosas hermosas porque se animan a contar todo aquello que normalmente no se animan a hablar. Otra dinámica muy simple, jugamos al Jenga, acá es que sacamos una ficha, una maderita. Bueno, en la primera ronda se habla de algo gracioso, en la segunda ronda se habla de algo que nos enoja, en la tercera ronda se habla de virtudes. Otra cosa que se puede hacer, como hoy les decía Fabri, me pasás esos cositos de colores, si no tienen en casa, ahí está, no todos tienen que tener esto, pueden imprimir simplemente o dibujarlas ustedes, ¿sí? Láminas con emociones. Entonces nosotros lo que jugamos en el consultorio, mucho, que esto se puede hacer muy simple en casa, es, a ver, ¿qué es esta emoción? Bueno, esta emoción ese nene está ansioso, ese chico está muy ansioso, ¿sí? Bueno, ¿y cuándo vos estuviste así? Y bueno, yo estoy así cada vez que arranco las clases. Y así empieza el diálogo. Saca fichas mamá, saca fichas papá, ¿sí? Bien. También pueden armar, pero bueno, esto ya es a los que les gusta hacer manualidades en este tiempo, el cubo de las emociones, que bien hizo una compañera nuestra de la ONG, Sofía. Bueno, pueden tirar el cubo de las emociones y cada vez que sale una emoción, podemos jugar a cuando yo estuve así o cuando viste que mamá estuvo así, cuando viste que papá estuvo así. Y ahí nosotros nos empezamos a dar cuenta que nuestros hijos se dan cuenta de que estamos tristes, se dan cuenta de que como pareja no andamos bien, y entonces estas cosas se pueden hablar en familia. Bien. Acá. Otra pregunta. Acá. Una vez escuché que en el nivel inicial no existe el bullying, porque no puede ser sostenido. Es así, y respecto de esto hay un debate. Para nosotros, principalmente la prevención tiene que ser a nivel inicial, tiene que ser, ni hablar, en la familia en los primeros años de vida, porque es ahí donde se van dando las estrategias para la resolución del conflicto, las habilidades sociales, es decir, la forma en que el chico se va a relacionar con los otros. Y es en los primeros años de vida, más o menos alrededor de los 4 años, donde el chico empieza a desarrollar la empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro. Lo que caracteriza a los adolescentes o a los chicos que hacen bullying es que no tienen empatía, es decir, no miden las consecuencias en el otro, no miden el dolor que generan en el otro. Entonces, si nosotros intervenimos desde el nivel inicial y tenemos en cuenta de que estas conductas empiezan a aparecer acá, normalmente en los primeros años lo que suele pasar es que molestan por la ropa, que molestan por características físicas, no suele ser de tipo psicológico, no hay amenazas, es más físico, tiene que ver con lo físico y tiene que ver a veces con los golpes, morderse, empujarse. Obviamente va a ser bullying si es reiterado en el tiempo, ¿sí? Bueno, acá dicen hermosa la propuesta, además también se puede aprovechar el momento de crear juntos un juego. Bien, ¿cómo trabajamos habilidades sociales con adolescentes? Bien, yo siempre digo que amo trabajar con los adolescentes porque los adolescentes son los que más llegadas tienen y los que más ganas de hablar tienen. Pasa que normalmente nosotros los tendemos a tildar de que están en la edad del pavo, de que al adolescente no le importa nada, y en realidad no es así. Los adolescentes realmente tienen mucho para decir y están observando a sus pares y a sus padres principalmente, todos los modelos parentales. Bueno, ¿cómo podemos trabajar habilidades sociales en los adolescentes? Nuestra ONG este año va a lanzar un taller que se llama Luz, Cámara, Acción,
cómo hacer amigos, cómo enseñar a tu hijo a hacer amigos. Bueno, estos talleres van trabajando distintas áreas, como son autoestima, autoconocimiento. Para yo saber cómo relacionarme con el otro, primero tengo que saber quién soy yo, qué virtudes tengo, qué defectos tengo, qué me cuesta, qué no me cuesta, cómo afronto los problemas. Primero tengo que saber quién soy. De esa forma voy a saber cómo afrontar un problema. Entonces, trabajamos con el autoconocimiento, trabajamos con autoestima y después trabajamos con los estilos comunicacionales. Todas las personas poseemos 3 estilos comunicacionales: pasivo, agresivo y asertivo. Yo siempre lo manifiesto como una balanza. La asertividad estaría en el medio y el pasivo-agresivo están en las puntas. Se los explico más simple. La persona con un estilo pasivo, que esto no solamente lo tienen los adolescentes, los padres, los docentes, los psicólogos, las personas pasivas suelen ser las que dejan el conflicto, lo dejan pasar, no quieren confrontar, no quieren tener problemas, entonces son las personas que suelen tragarse mucho los insultos, las agresiones. Suele estar asociado el estilo pasivo a los chicos que sufren bullying. Y además tenemos el estilo agresivo. El estilo agresivo es el que se pone siempre él en primer lugar por encima de otras personas, suele ser intimidante, suele ser una persona que tiene un tono de voz muy elevada, ¿sí? Y normalmente cuando, un chico antes es pasivo, en algún momento va a ser agresivo. Por eso armo esta balanza. Es decir, si yo me vengo conteniendo los problemas, un papá que se contiene los problemas en el trabajo, va a llegar a la casa y les va a gritar cualquier cosa. Entonces, el pasivo suele en algún momento reaccionar de forma agresiva. El agresivo, en alguna otra situación, ha sido muy pasivo y por eso no canaliza las frustraciones, se frustra tan rápido y su primer reacción a los conflictos o su primer reacción a la diferencia es enojarse. Y después está el asertivo. El asertivo es el modelo comunicacional excepcional. Es poder ponerse en primer lugar respetando al otro, ¿sí? Entonces, lo más ideal sería que un adolescente pueda ser asertivo, es decir, poder decirle al compañero, eso que estás haciendo no es gracioso. Cuando vemos que está molestando a un compañero, entonces de esa forma desarticula lo que es el bullying, porque para que haya show tiene que haber espectadores, tiene que haber un público que mire. Entonces el adolescente o el chico va a seguir molestando siempre y cuando el grupo de pares se ríe y lo festeje. Entonces, si aparece un chico asertivo y dice eso que estás haciendo no es gracioso, automáticamente desarticula ese show. Bueno, de la misma forma, un adolescente que es capaz de entender que lo que le están haciendo es violento y no está bien, va a saber a quién recurrir, va a saber cómo hablar y va a poder resolver el conflicto. No va a callarse o no va a generar una pelea para solucionar el conflicto. De esa forma, nosotros podemos trabajar las habilidades sociales con los adolescentes. Bien, esperen que hay más preguntas y voy a tomar agua. ¿Doy nombre? ¿Qué pasa cuando un nene padece hostigamiento por parte de otro nene, pero que al mismo tiempo... Ay, se me tildó el celu. A ver. Pero que al mismo tiempo lo reconoce como su amigo y se buscan mutuamente. El nene que es hostigado, ¿siente esa contradicción? ¿Qué se hace? El nene que es hostigado siente esa contradicción, ¿qué hace? Bueno, primero preguntar si el nene realmente siente esa contradicción o la ven los papás, ¿sí? Normalmente ahí, no quiero meterme en un tema que no conozco el caso, pero lo primero que tengo que decir es que lo que caracteriza a los vínculos tóxicos son la ambivalencia. Cualquier vínculo tóxico, cualquiera, de cualquier tipo, ya sea entre amigos o de pareja, lo que caracteriza es la ambivalencia. Esto que vos decís, esto contradictorio, ¿sí? ¿Qué significa? Te busco, pero no te quiero. Te necesito, pero no quiero estar cerca tuyo. A veces se puede tratar de un caso de manipulación. Lo que normalmente suele pasar en estos casos es que hay una persona con personalidad más fuerte que le hace sentir al otro que lo necesita para todo, le da todo, pero en algún otro momento empieza a tratarlo mal, se borra, desaparece. Entonces es esta ambivalencia lo que le hace al otro estar ahí dependiendo. Sí, repito, no conozco el caso, tendríamos que verlo, pero cuando hay ambivalencia y cuando hay estas contradicciones de las que vos estás mencionando, podríamos estar hablando
de un vínculo tóxico. Y hay que tener mucho cuidado con estos vínculos tóxicos, cómo los trabajamos y de dónde viene ese origen de ese vínculo. ¿Por qué? Porque pueden ser la base de parejas violentas el día de mañana. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero repito, no conozco el caso, estoy hablando en general para que tengamos en cuenta lo que tiene que ver con vínculos tóxicos. ¿Sí? ¿Cómo? Bien, bueno, la verdad que les agradezco por todas las preguntas que me hicieron, por la buena predisposición, la paciencia, porque nunca hice un vivo y es raro para mí hablar con una pantalla. Pero a ver, acá hay otra pregunta. ¿Cómo acompaña a un papá que está sufriendo por el bullying que está recibiendo el niño? Bien, principalmente justo esa es la palabra, acompañar, para que este papá pueda acompañar. Entender que nosotros no podemos salvar a nadie, porque si nosotros entendemos que tenemos que salvar a alguien, estamos diciendo que esa persona no tiene recursos y que esa persona no tiene estrategias. Entonces, lo primero que tengo que hacer es acompañar, no pretender salvar al otro. Aquellas personas que tenemos esta personalidad de querer contener, a veces nos quedamos sufriendo más nosotros por la labor o por lo que le podemos dar al otro, y eso nos termina paralizando. Entender que desde el acompañamiento, desde la tolerancia, ¿sí? Desde la contención, a veces estamos haciendo más de que si nos metemos y le decimos al otro cómo actuar. Si este papá reconoce que su hijo está sufriendo bullying, ya es un primer paso. Si este papá pide ayuda, este papá está mostrando estrategias de afrontamiento. Por lo tanto, estamos en un buen camino y posiblemente nos muestra de por qué este niño pidió ayuda, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que podemos hacer, acompañar. Bien, bueno. Agradecerles por este vivo, por el acompañamiento. Bueno, les quiero contar que en este momento las actividades de la ONG lógicamente están paradas por toda la situación mundial. Quiero que sepan que, aquellos que estaban inscritos o si alguno está participando del taller de cómo convivir en el aula, este taller se va a estar reprogramando, pero bueno, es una hermosa propuesta a cargo de Laura Corvo y Agustina Gaza, que, repito, ya se van a retomar las comisiones. Bien, yo quiero comentarles quiénes somos nosotros, nuestra ONG. No soy yo solamente estoy hablando ahora. Nosotros somos un equipo interdisciplinario que está conformado por profesionales, psicólogos, médicos, psicopedagogos, sociólogos, personas encargadas de finanzas, personas encargadas de comunicación. Somos un muy amplio equipo y en nuestro corazón, que es el voluntariado. Que la verdad que las ganas que le pone el voluntariado al equipo y lo grande que han hecho nuestra ONG, agradecimiento para ellos, a cargo de Florencia. Bien, desde nuestro equipo, yo soy Gisela Rumna, pertenezco al psicoeducativo. En el equipo psicoeducativo se crean los protocolos de intervención, se crean los dispositivos, se crean los talleres, las charlas, además se hacen atención en consultorio, se trabaja contamos con un equipo que es de mobbing, que el equipo de mobbing trabaja con aquellos casos de acoso laboral, aquellos casos de hostigamiento laboral. No solamente trabajamos con los niños y adolescentes, sino que también trabajamos con los adultos. Nosotros trabajamos, principalmente nuestro foco está puesto en el adulto. Para nosotros, para poder cambiar y ayudar a un chico, tenemos que mirarnos nosotros, los grandes. Por lo tanto, todos nuestros dispositivos están orientados a trabajar con los papás, a trabajar las habilidades parentales, los consejos, el tipo de responsabilidad parental que ellos van a tener y trabajar con los docentes y los directivos y trabajar en el aula para generar un buen clima. Como les vine diciendo a lo largo de la charla, a veces no es que no se dan cuenta, a veces no es que son malos, a veces no es que lo hacen porque no quieren, a veces no sabemos qué hacer frente a estas situaciones de violencia. Entonces, nuestro principal foco está puesto en la prevención y también en acción. Cuando hay personas que lo necesitan, contamos con un equipo de psicólogos que atienden consultorio, y esta atención en consultorio cabe aclarar que se hace de forma sistémica. No se trabaja solo con el padre o la persona que viene a denunciar, sino que se trabaja con la institución, con el niño, con la familia, porque como hoy les decíamos, se entiende que todos tenemos que poner de nuestra parte para que el chico pueda salir de esta situación.
¿Sí? Bien, tenemos un teléfono para que ustedes se puedan comunicar, que es 155 67 86 44. Lo voy a volver a repetir. 155 67 86 44. Por las dudas, 342 la característica. Bien, y bueno, y además para cerrar un poquito de qué es lo que nosotros hacemos, porque por ahí nos encontramos en charlas o en nuestras intervenciones, pero por ahí no saben el gran equipo que está atrás. Además contamos con un equipo de investigación, que el equipo de investigaciones son los que nos aportan datos y son los que van guiando nuestras intervenciones. Ellos a través de encuestas o evaluaciones van viendo aquello que la sociedad necesita, cómo impactan nuestras intervenciones y principalmente nos dan datos porque hoy en día no existen los datos. Así que bueno, es un laburo que venimos haciendo hace 1 año y medio, un poco más de 1 año y medio, con muchísimas ganas. Todavía nos falta un poquito el financiamiento, así que ya vamos a estar pidiendo socios. Pero bueno, espero que les guste lo que estamos haciendo y nos vemos en el próximo vivo. Muchas gracias.